Buenas noches, compañeros, docente Georgina Mote Mejía. Soy Ana Leobardo Benítez Zamora, estudiante del TCU en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Para la materia de Bioquímica y Farmacología Prehospitalaria, pues me permito presentar la autoevaluación. Bien, para esta actividad, la docente nos hizo llegar un cuestionario que vamos a responder. Pregunta número 1. Menciona 4 elementos presentes en mayor cantidad en el cuerpo humano. Bueno, los bioelementos o los elementos que están en mayor presencia en el cuerpo humano es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ya de ahí, bueno, hay otros elementos en menor medida como el azufre, el fósforo, el magnesio. ¿Qué es la bioquímica? Bueno, es la pregunta número 2. Es la parte de la química que se une con la biología para estudiar los procesos químicos dentro de los seres vivos, cómo estos procesos químicos intervienen en los procesos biológicos, en los procesos orgánicos. Esto es lo que va a estudiar la bioquímica. Pregunta número 3, ¿qué es el pH? La definición de pH es el potencial de hidrógeno que tiene una sustancia. Esto quiere decir si es ácido o es alcalino. Esto se mide en una escala que va del 0 al 14, una escala del pH, en la cual el 7 es neutro y mientras más se acerca al 0 es ácido y mientras más se acerca al 14 es alcalino. La pregunta número 4, ¿qué es el ácido láctico y cómo se produce? Bien. El ácido láctico es una sustancia que se produce dentro de la célula como parte de la reacción anaeróbica para la producción del adenosintrifosfato. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando hay una actividad física intensa, las fibras musculares requieren más energía para realizar esta actividad. No tienen o no llegan a tener el oxígeno necesario para producirlo por una reacción aeróbica a través de la mitocondria, el ATP que necesitan. Entonces entran los procesos anaeróbicos. En estos, la glucosa a través de la glucólisis se convierte en ácido pirúvico y como parte de esta reacción también se forma el ATP y el ácido láctico. El ATP pues es ocupado como moneda de energía y el ácido láctico es excretado de la célula a las fibras musculares y de ahí pasa a la sangre que lo va a transportar al hígado donde los hepatocitos lo pueden volver a procesar y convertirlo en glucosa nuevamente. Bien, por cierto, el ácido láctico pues tiene una influencia en la fatiga muscular. Se acumula demasiado y es lo que produce que los músculos se cansen. La pregunta número 5. Menciona por lo menos 2 funciones de la membrana celular. Bien, la membrana celular es esta capa que recubre, que forma la célula en su exterior. Entonces, una de sus funciones es contener y proteger los organelos celulares para la célula, para hacerla, para formarla y para darle estructura. Otra de las funciones de la membrana celular es permitir la entrada de ciertas sustancias que requiere para los procesos celulares y permitir la salida de los productos que se excretan a través de la misma célula. Pregunta 6. ¿Qué es la bomba sodio-potasio? Bueno, esta es la forma más importante que se tiene del transporte activo primario. ¿Qué es esto? Es la forma en la que algún soluto entra o sale de la célula. En este caso, la bomba sodio-potasio va a hacer que salgan iones de sodio y entren iones de potasio para que la célula mantenga su volumen y pueda generar potenciales de acción. La bomba sodio-potasio se complementa de la enzima sodio-potasio ATPasa, que es la que permite generar la salida y la entrada de los iones a través de la membrana celular, con base al uso de un ATP, de un adenosintrifosfato. Bien, 7. ¿Cuántos tipos de biomoléculas existen? Las biomoléculas se dividen principalmente en 2, biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Dentro de las inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales, que son necesarias para el organismo. Dentro de las orgánicas están los glúcidos, que son los comúnmente conocidos como carbohidratos, y las proteínas, y los lípidos, y los ácidos nucleicos. Pregunta 8. Menciona una fuente y las funciones de los lípidos. Bueno, los lípidos son estas biomoléculas que tienen, que no son afines al agua. Entonces se consideran o se conocen comúnmente como las grasas. Los lípidos
Sus fuentes principales son las grasas vegetales, las grasas animales, que se obtienen a través de la alimentación, las semillas oleaginosas como el cacahuate, en alimentos como el huevo, la leche, y sus funciones son muy variadas, cumplen muchas funciones en el organismo, desde la formación de la bicapa lipídica de la membrana celular a través de los fosfolípidos, o como almacenes de energía a través de los triglicéridos, o como una parte que ayuda a la homeostasis corporal, que en su forma de hormonas o de vitaminas liposolubles. Además, también pueden formar complejos lipoproteicos para transportar lípidos a través de la sangre sin que éstas causen alguna alteración en la composición sanguínea. Entonces, sus funciones son demasiadas. 9. Pregunta 9. Di la definición de farmacología. Bien. La farmacología es una rama de la ciencia que estudia desde la producción, la propiedad, los efectos, el uso terapéutico de los fármacos dentro de los seres vivos. Ahora bien, la pregunta 10 menciona cuál es la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. Un fármaco se entiende que es cualquier sustancia que altera el funcionamiento del organismo. Para bien o para mal, lo va a alterar, eso es un fármaco. Ahora, un medicamento no necesariamente es el fármaco que actúa para bien, porque hay medicamentos que tienen efectos indeseables, pero un medicamento es una sustancia o un fármaco que se utiliza para prevenir, curar, aliviar una enfermedad o corregir los efectos de esta, y tiene un uso principalmente terapéutico. Actúa sobre diferentes sistemas, tejidos, órganos. Las drogas, en cambio, son sustancias que tienen un efecto centrado en el sistema nervioso central y causan un efecto agradable o de placer, y esto mismo provoca una adicción. Pueden ser medicamentos o fármacos sintéticos o naturales, pero que por su efecto en el sistema nervioso central van a causar una dependencia o adicción. Pregunta 11. ¿Qué es la farmacocinética? Este concepto se refiere a la forma o al mecanismo en el que se mueve un fármaco a través del organismo. Cómo este fármaco, a la hora que lo ingerimos, va a pasar a través de la absorción, el metabolismo, su biotransformación, hasta que se excreta de nuestro cuerpo. Es la forma en la que se mueve a través de nuestro cuerpo en base al tiempo y la dosis, ¿vale? La farmacodinamia, en cambio, es el concepto que se refiere a que una vez que este fármaco ha ingresado, ya se absorbió, ya se metabolizó, cómo va a actuar, cómo va a tener este dinamismo en nuestro organismo y qué efectos va a causar a nivel químico, a nivel celular, en un órgano, en un aparato, en un sistema, en un tejido o en la célula. ¿Qué es la absorción? Pregunta 13. Es la forma en la que el fármaco va a viajar a través del torrente sanguíneo, va a viajar desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo, Una vez que nos tomamos una pastilla, esta pastilla trae un principio activo, que es un fármaco, y va a entrar, por ejemplo, a través de la vía oral, llega al estómago. Entonces, en el estómago, cómo se va a desdoblar, cómo se va a ir absorbiendo hasta llegar al torrente sanguíneo. Eso es la absorción. Pregunta 14. Menciona los mecanismos de transporte de fármacos en el organismo. Bien, el transporte de los fármacos es muy similar al transporte celular. Se lleva a partir de un transporte pasivo, como puede ser la difusión simple, la difusión facilitada o la ósmosis, o por medio del transporte especializado, que aquí ya entra el transporte activo celular o la endocitosis. Pregunta 15. ¿Cuáles son los órganos que reciben de forma rápida los medicamentos? Bien, como mencionábamos, los fármacos van a pasar de los tejidos al torrente sanguíneo y por ahí van a viajar, va a ir la farmacocinética. Bien, los órganos que van a recibir más rápidamente los medicamentos, pues son aquellos que están más irrigados, más vascularizados. Si el fármaco viaja en la sangre, pues aquellos que reciben mayor cantidad de sangre lo van a recibir rápidamente, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Pregunta 16. ¿Qué son las sustancias medicamentosas liposolubles e hidrosolubles? Bien, el concepto hidrosoluble nos habla de una afinidad del medicamento hacia el agua. Estos medicamentos hidrosolubles van a tener un efecto principal y mayor en los órganos que tienen una gran cantidad de agua. Los
El concepto de liposoluble es aquellos medicamentos que tienen una afinidad hacia los lípidos, entonces su difusión va a ser más fácil a través de tejidos que tienen un alto contenido graso, el tejido adiposo, o en los órganos que tienen un gran uso de estos compuestos o biomoléculas que son los lípidos. Pregunta 17. ¿A qué se refiere la biotransformación y en qué órganos se lleva a cabo preferentemente? Bien, tomamos una pastilla, la pastilla trae un principio activo que es un fármaco. Ese fármaco se va a absorber y tiene que convertirse en algo que ya pueda actuar a nivel celular o a nivel tejido. Eso es la biotransformación, que el principio activo llega y principalmente al hígado, que es el gran laboratorio de nuestro cuerpo, va a ser el que va a realizar la biotransformación o metabolizar a través de procesos enzimáticos estos principios activos y los va a convertir en una sustancia que ya pueda actuar dentro de nuestro organismo. La pregunta 18, ¿qué es un metabolito? Bueno, el metabolito es el producto de la biotransformación o el metabolismo del fármaco. Ya el hígado lo tomó, lo desdobló, lo sintetizó a través de procesos enzimáticos y esa sustancia que queda es un metabolito que ya va a actuar sobre nuestro organismo. Eso es, un fármaco ya metabolizado. Pregunta 19. ¿Cuál es el principal órgano excretor de fármacos en el cuerpo humano? Los fármacos, los metabolitos van a viajar a través de la sangre. ¿Cómo se purifica la sangre en nuestro cuerpo? A través de los riñones. Entonces el órgano va a ser el riñón. A través de la filtración glomerular va a hacer que la sangre pase y a través de la nefrona pues va a ir filtrando los iones necesarios para limpiarla y estos iones se van a ir a través del proceso de filtración a formar parte de la orina y van a ser excretados. Aunque también se pueden excretar por la saliva, a través de la expiración, a través del sudor y pues no menos importante también se excretan a través de la leche materna. La pregunta número 20. ¿Cuál es la clasificación de los medicamentos utilizada por el TCU y los criterios para seleccionar una administración? Bien, se clasifican a través de su presentación, ya sean tabletas, comprimidos, soluciones, etcétera, o por su vía de administración, puede ser vía de administración enteral o parenteral. Los criterios es definir cuál es el problema que tiene el paciente, cuál es el propósito que queremos lograr o esperamos en ese paciente y seleccionar el fármaco adecuado que cumpla dicho propósito para dicho problema y que sea de una efectividad comprobada. Pregunta 21. 3 características a observar en los medicamentos que administra el TCU. Bueno, la eficacia, que produzca el efecto deseado, la seguridad, que no produzca efectos indeseados a nuestro paciente y, creo muy importante, la ausencia de tolerancia y dependencia. Esto quiere decir que no sea necesario estar aumentando cada vez más la dosis para que se obtenga el efecto deseado y que después de la etapa terapéutica no genere esa necesidad compulsiva de seguirlo tomando, esa dependencia. Pregunta 22. De las vías de administración de medicamentos parenteral, menciona cuáles son las correspondientes a la vía extravascular. Por vía extravascular de la vía parenteral tenemos intramuscular, intradérmica, subdérmica, intraperitoneal, intracateal o subaracnoidea, intraarticular, inhalatoria y tópica. Pregunta 23. Menciona por lo menos 3 medicamentos básicos en las ambulancias terrestres. De acuerdo a la norma 034 de la Secretaría de Salud para regular los servicios de atención médica prehospitalaria, tenemos el ácido acetil salicílico, el trinitrato de glicerilo en perlas sublinguales y el salbutamol en aerosol. Sin olvidarnos que el oxígeno y el carbón activado también son medicamentos básicos y necesarios en cualquier urgencia. Pregunta 24. Menciona los fármacos que están totalmente contraindicados en la paciente embarazada o que busca embarazarse. De acuerdo a la clasificación de la Food and Drugs Administration o FDA de Estados Unidos, los medicamentos clasificados en la categoría X son los que los estudios demuestran que producen un daño al feto y entonces los beneficios probables no justifican ni justificarán los daños que ocasionan al feto y a la mujer que pretende embarazarse o que está embarazada. Muy bien, pues esta ha sido mi autoevaluación, espero que pues todo salga bien, muchísimas gracias y sigo a sus órdenes.